Buenos días, muchísimas gracias Anuncia por estar con nosotros. Para nosotros y como segundo capítulo de la escuela, pues un auténtico orgullo el que estés con nosotros aquí hoy. Para nuestros oyentes, si no la conocéis, Anuncia es una auténtica eminencia en el sector del aceite de oliva. Lleva muchísimos años con muchísima pasión, también apostando por la divulgación del aceite de oliva y para nosotros pues espectacular que estés hoy aquí en nuestro canal. Quiero empezar que te presentes un poquito y que nos cuentes de dónde te viene la pasión por el aceite de oliva, Anuncia. Muy bien, pues buenos días y muchas gracias, Alberto, por contar conmigo. Pues en realidad yo soy de profesión bióloga, pero en un momento determinado pues hago una especialización en el Instituto de la Grasa sobre grasa y aceite y me enamoré del aceite de oliva virgen extra. Esto era por los años 80, principios de los 80, y desde entonces mi vida está totalmente ligada a los aceites vírgenes extra y a la calidad, por supuesto. Y me vengo, en el año 86 me vine a trabajar a Jaén, junto cuando empieza la renovación de Almazara, porque entramos en la Unión Europea. Entonces, bueno, yo trabajo en la Consejería de Agricultura, llevando ese tema bueno, un poco asesoramiento sobre calidad y tal. Y bueno, llevo 5 años jubilada y me sigo dedicando a lo mismo, aunque no trabajo 8 horas en la Junta de Andalucía, pero sigo totalmente unida al tema del aceite. Me parece que hemos hecho mucho, he aportado mi granito de arena, como todos los que llevamos tantísimos años, pero queda tanto por hacer, claro, que esto es que no se acaba nunca. No se acaba. Entonces, pues nada, ¿no? Estoy totalmente ligada otra vez durante la campaña con asesoramiento y luego pues doy mis conferencias, voy a los concursos internacionales a representar, bueno, pues los aceites españoles y bueno, vinculada totalmente al sector del aceite y por supuesto la divulgación, tanto en tema de restauradores, que yo creo que fui de las primeras que empezó a hacer cursos a restaurantes porque pensaba que también era, aparte de la educación, era otro sector importantísimo. También hice cosas de formación con periodistas, que también es súper importante, porque a veces no tienen ni idea y hablan, y Hay que hablar escriben muy bien, pero metían catapiziazos. Y entonces, pues, provoqué también esa gama también de la formación, en fin, y ahora pues estoy dedicada también en mi formación ya a los técnicos, ya no ni a los maestros ni a eso, sino más. Mi formación ahora mismo va dirigida más a los técnicos porque se necesitan muy buenos técnicos. Sí. Los hay muy buenos. Detrás de un gran aceite siempre hay un buen técnico y un buen catador. Sí. Si no, imposible. Sí, no, esa combinación es imprescindible. Sí. Entonces, ahora mismo estoy un poquito más dedicada a eso, pero bueno, que siempre todo alrededor del mundo del oliva. Qué suerte, no, vuelvo a repetirlo, una suerte de verdad que esté con nosotros hoy y me gustaría aprovechar este capítulo para sembrar un poquito los cimientos, es decir, me gustaría que habláramos de los conceptos más básicos, que creo que es lo que hace falta y ya si Dios quiere tendremos más oportunidad de estar juntos, pero yo creo que lo más sensato es empezar por lo más basiquito y que nuestros seguidores de tu propia voz conozcan un poquito los conceptos más básicos, ¿vale? Ya luego nos dará tiempo de ir avanzando, pero en un principio lo más básico. Anuncia, ¿qué es para ti un virgen extra? Yo digo siempre que un virgen extra es el zumo de la aceituna, el jugo de la aceituna. Además, por eso se llama óleo o se llama aceite, ¿no? Porque significa zumo de la aceituna. Entonces, cuando hacemos un zumo, tú haces un zumo de naranja y exprimes la naranja y te lo tomas. Haces un zumo de lo que sea y lo exprimes y te lo tomas. Ese es el verdadero carácter del virgen extra, del aceite virgen extra. Tenemos la suerte que el aceite guarda sus propiedades durante mucho tiempo. Sí. No es como otros tipos de zumos que o te los tomas al instante o se van. Tenemos al mínimo un año perfecto para poderlo lo tomar en buenas condiciones, pero no podemos perder el concepto que es un zumo. Y todo lo que no sea un zumo ya son cosas que se hacen alrededor, o otros aceites que ni siquiera se tenían que llamar aceites, porque la palabra aceite no, pero bueno, ya eso ya es imposible. Sí. Ahora mismo se llama aceite a todo lo que son grasas vegetales, grasa líquida, y ahí nos tenemos que quedar. Entonces, la palabra más importante es el zumo de la aceituna, el jugo de la aceituna, y eso no se nos puede olvidar. No hay ningún tratamiento químico ni altas temperaturas en su elaboración, sino simplemente lo exprimimos y se extrae el zumo,
¿Qué pasa? Que nosotros cogemos una naranja o un limón y cogemos el exprimidor y es muy fácil que salga el zumo. En el aceite o en la aceituna no es tan fácil, no se trata de exprimirlo y que salga aceite, no es tan fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Pues machacar la aceituna, darle un poquito de vueltas para que empiece a separarse el aceite y luego le hacemos una pequeña centrifugación que es como la lavadora, siempre pongo ese mismo ejemplo, que para separar todo el aceite de todo lo que es. Que no es aceite. Exactamente, pero ya está. Nosotros separamos de la aceituna, separamos el aceite, lo que es verdaderamente aceite, de la piel, la pulpa y todo. Y el agua de vegetación que siempre lleva aceite. Entonces, ese zumo, eso ya es un jugo de aceituna. Eso digo que el proceso es un poquito más complicado que lo que es un zumo normal, pero es exactamente lo mismo, un procedimiento totalmente mecánico, sin ningún añadido de nada. Y bueno, yo creo que en la infancia es súper importante y fundamental que la grasa que debe de alimentar a toda la población infantil sea una aceite de oliva virgen extra, sin ninguna duda, porque no hay otro alimento que tenga tantísimas propiedades y sea tan natural como un aceite de oliva virgen extra. Importantísimo, importantísimo. Al final destacamos la palabra zumo por encima de todas las demás. Zumo, procedimiento mecánico, sin alteraciones, naturaleza, consumir naturaleza en estado puro. Si seguimos hablando de calidades, por debajo del virgen extra estaría el virgen, a secas. Cuéntanos un poquito qué diferencia aprecia entre el virgen extra y el virgen. Llamamos siempre virgen extra cuando cogemos la aceituna, hemos estudiado coger la aceituna en su momento óptimo, cuando está verde empieza a madurar, antes de la maduración. Ese es el momento en que el aceite tiene sus mayores cualidades organolépticas, cuando tiene más olor, más sabor y está en unas condiciones óptimas. Pero no todo el aceite y sobre todo el de Jaén podemos extraerlo en 15 días, claro. Que dura ese periodo de premaduración, ¿no? Entonces, extraemos ese aceite, que lo llamamos el premium o el temprano, lo que queramos, que por supuesto tiene un precio más alto porque se extrae menos cantidad, cuesta más trabajo, el mimo y la limpieza y los cuidados que tiene que tener tanto el olivar como en la elaboración son totalmente diferentes, entonces el aceite tiene que ser muy caro, ¿no? Más caro. Por eso te digo esto porque mucha gente lo pregunta, ¿no? ¿Por qué un aceite vale 15 euros la botella de medio litro y otro el litro vale a 3 euros? Pues es que no tiene nada que ver, es que son productos diferentes. Son productos diferentes. Esto es un aceite virgen extra de alta calidad, saca un 8, un 9 o un 10% de rendimiento, con muchísimo, y otro aceite saca un 20 o un 22, pues ya estamos, solamente hablando de eso, ya estamos hablando del precio, luego ya en la recogida más cara todo se encarece, por eso hay diferencias, pero bueno, tenemos el aceite premium que todos los aceites, como digo, no los podemos sacar en ese momento. Luego tenemos otro periodo donde la aceituna ha empezado a ponerse morada, que también tiene unas buenas cualidades, y le llamamos virgen extra, aunque no premium. Y luego, en las zonas muy productoras, como es Jaén, o Córdoba, o la Castilla-La Mancha, que son muy productoras, todo el aceite no se puede producir en 15 días, ni en 20 días, en un mes. Por suerte, este año tenemos una campaña más larga, porque la pena es que estas dos campañas últimas que han sido muy cortas, ¿no? Entonces, todo el aceite no se puede producir en un mes. Entonces, a medida que va madurando la aceituna, las características de la aceituna van cambiando. Al madurar la aceituna, esos aromas a verde, a vegetales, a frutales, esos se nos van apagando y se nos van convirtiendo en esos aceites que llamamos de esos aromas más maduros, que huelen ya al tomate maduro. Incluso eso también suele algunas veces fermentar un poquito y nos da algún pequeñito defecto. O no nos hemos tenido tanto cuidado a la hora de recogerlo, hemos tardado un poquito en llevarlo a la almazara. Entonces, químicamente está muy bien, pero luego organolépticamente, en el olor y el sabor de los aceites, siempre se le va a notar un poquito de ese defecto, de ese que no está perfectamente hecho. Entonces, esos aceites no pueden tener la categoría de extras porque tienen ese pequeño defecto y es lo que llamamos vírgenes. Estos aceites son estupendos para consumirlos en cocina, porque toda la vida hemos consumido esos aceites con el nombre de extra, aunque tenían un pequeño defecto, o sea, esos aceites son buenos para consumirlos en cocina, pero ese pequeño defecto a la hora de consumir en crudo, en una ensalada y tal, pues se va a notar más. Pero también
tiene las mismas características, es el jugo de la aceituna 100% extraído de la misma forma, pero resumiendo, con las características de la aceituna ya más pasadas Más madura. y con no tantos cuidados en la almazara, porque ya llegan, por ejemplo, ahora en diciembre, a finales de diciembre, llega ya muchísima cantidad de aceituna a la almazara, lógicamente ya no se trata lo mismo, ya no se llega a lo mismo, está más blanda, fermenta un poquito porque se aprisiona mucho, entonces esos pequeñitos defectos nos van a hacer que el aceite no se pueda catalogar como virgen extra, sino como virgen, sin la palabra extra. Vale. Pero para comer en eso totalmente, para consumir en cocina va bien. O sea, podríamos decir entonces que la diferencia principal entre un virgen extra y un virgen es que el virgen extra es perfecto, no tiene ningún tipo de defecto, y el virgen, por el paso del tiempo, tiene al menos uno que puede ser bien organoléptico o bien analítico, ¿no? Normalmente es más siempre organoléptico. Casi hay pocas variedades con que el químico le afecte. Normalmente siempre es el organoléptico. Hay en sitios que vais y dicen, no, mi aceite está 100% virgen extra. Bueno, 100% virgen extra químicamente, pero es que la normativa dice que hay que valorar lo químico y lo sensorial. No puede, tienen que ir juntas. Entonces, aunque esté perfecto en química, luego sensorialmente, cuando le nota ese defecto, pues ya se van a catalogar ese aceite como virgen, no como virgen extra. Entonces, ya digo, puede ser porque la recolección, porque se haya cogido muy tarde y la aceituna está más blanda, puede haber fermentado un poquito, o se ha llevado a la almazara demasiada cantidad y han tenido que esperar a molturarlo al día siguiente o 2 días. Entonces, eso hace que la aceituna fermente un poquito y tenga esos pequeños defectos. O simplemente en una propia almazara que se ha roto una máquina. Sí, y hay que, problema mecánico. Exactamente, la aceituna tiene que esperar antes de molturarla. Entonces, todos esos pequeños defectos que siempre hay, pues no se puede llamar virgen extra porque tiene defectos sobre todo organolépticos y se llama aceite ordinario. Virgen, vale. Hemos hablado de las 2 primeras calidades, virgen extra, virgen, los 2 son zumos, los 2 lo podemos consumir tal cual nos lo da la naturaleza, procedimiento mecánico al 100%. Hablamos de una tercera calidad, que es el aceite lampante, ¿no? Se llama así porque desde la antigüedad ya se sabía que no era apto para el consumo humano y se utilizaba para el encendido de lámparas de aceite. Vamos a profundizar un poquito más en el lampante, bueno, pues, si te parece. Aunque por muy bien que trabajemos en una almazara, por muy bien que queramos hacerlo todo, siempre hay una pequeña cantidad, o pequeña o mediana, generalmente, antes era mucha y por suerte hoy es bastante poca, que la aceituna, pues lo que sea, porque ha venido viento y se ha caído al suelo. Entonces, en el suelo, cuando recoges del suelo, lleva tierra, la aceituna se moltura con tierra, se moltura con barro, ha fermentado y ese aceite tiene unas características ya también hasta químicas, pero sobre todo sensoriales, con unos defectos importantes. Que nosotros en la escala del 1 al 10 decimos un defecto más de 3,5, es decir, ya un defecto importante. Otras veces, y eso por condiciones meteorológicas puede ocurrir, las lluvias, los granizos, esas que tienen la aceituna al suelo y esa aceituna esté mala. Otras veces es un ataque de plaga, un ataque importante de plaga de la mosca, que la aceituna por dentro está podrida y esa aceituna no sirve para un virgen extra ni para un virgen. Esos aceites tienen defectos y va también a lo que se llaman los aceites lampantes de última categoría. Y luego otras veces, que es lo que menos me gustaría, pero también lo hay, pues agricultores que les da igual la calidad y les da igual lo que quieren es únicamente rentabilizar su olivar a base de vender barato. Y entonces tiran la aceituna del árbol al suelo, la recogen del suelo. Esos aceites que se recogen del suelo, que llevan tierra y llevan barro, van a dar aceites lampantes. Es una calidad que no se puede comercializar. O sea, se comercializa, como hemos dicho antes, el virgen extra y el virgen. Pero el lampante no se puede comercializar tal cual porque tiene unos defectos en olor y sabor más de 3,5. Vale, que ya no lo hacen apto para el consumo humano. No lo hacen apto. Entonces, ese aceite no se puede comercializar. Vale. ¿Y qué hacemos con ese aceite? Pues tenemos la suerte, porque si no tendríamos que tener, ahí tiraría muchísimo dinero. Seríamos los mayores productores del mundo en jabones, ¿no? Exactamente.
En donde ese aceite que se ha producido, que está catalogado como lampante, que como tú bien has dicho, el que los antiguos romanos ya conocían y ya lo hacían, y eran de más mala calidad, que lo echaban para alumbrar, ¿no? Para las lámparas. Ese aceite lampante se vende en graneles a lo que llamamos una refinería. Yo cuando hablaba siempre de refinería, la gente solía confundirlo con el filtrado, ¿no? Sí. Refinado es que es más fino. No. Cuidado. Refinado significa que ha pasado con una refinería de petróleo. Vamos a diferenciar entre sí, por eso me gusta, porque hay que separar muy bien las tres calidades, porque son... Lo que es una filtración, que eso es los aceites virgen extra, pues se puede filtrar para que vaya más limpio o se le quite un poquito la humedad. Otra cosa distinta es la refinación. No lo asociemos a más fino, sino que lo asociemos a una refinación de petróleo. Aunque la refinación de petróleo pues, va a 1000 o 2000 o 3000 grados y la del aceite puede ir a 300. Pero bueno, al final es un mismo procedimiento. Una destilación. En esa destilación al vacío se le quita el mal olor, se le quita el mal sabor, y se nos queda un aceite totalmente plano, incoloro, inodoro, insípido. Digo, eso se parece al agua, ¿no? Incoloro, inodoro, insípido. Y por suerte ese se puede vender. Entonces, ese aceite de mala calidad se lleva a la refinería, la cisterna se lleva a la refinería. Y en las refinerías, por un proceso de químico, y de temperatura, porque no solamente es químico, sino también de temperatura hasta 300 grados, lógicamente se le quita todo lo malo, pero tenemos la desventaja que también se le quita lo bueno. Claro. Pues le hemos quitado lo malo, los malos olores, los malos sabores, pero también le estamos quitando los nutrientes, las vitaminas. Claro. Entonces nos queda una grasa insípida total y lo único que nos queda es la propia grasa, porque lo demás se le hemos quitado en la refinación. Pero ¿qué pasa? Que a la hora que vamos que va el consumidor, que va a un supermercado a comprar una botella, nunca pone aceite de oliva refinado. Ni lampante. Bueno, lampante no se puede, lampante está prohibido, pero refinado tampoco. Ajá. ¿Por qué? Porque, claro, si nosotros viéramos en una botella un aceite transparente y al lado vemos uno de girasol también transparente, vamos a que luego las botellas las ponen para que parezca que tienen color, pero bueno, vemos los dos transparentes, no voy a pagar 3 euros por este cuando tengo al lado uno que vale 1 euro y tiene el mismo aspecto. Igual. Entonces, ¿qué pasa? Eso no vende. Para que venda esto, para poder vender ese aceite de oliva refinado, que como puedes volver a repetir, es un lampante donde se le ha quitado todo lo bueno y todo lo malo, pues le ponemos le ponen los envasadores una pequeña cantidad de un virgen. O virgen extra. ¿Qué cantidad? Cada uno pone lo que quiera. A partir de 2% ya se puede llamar, en vez de aceite de oliva refinado, se puede llamar aceite de oliva. Muy mal, pero la normativa está así. Está así. Que no es ilegal. No. Entonces, a partir de un 2% que lleve de un virgen o virgen extra, ya se puede ponerlo lineal con la palabra aceite de oliva. Entonces, claro, esto crea una confusión enorme en el consumidor, enorme. Yo algunas veces cuando en algunas conferencias y tal he hablado de eso, y ha habido alguien de refinería, es que no puedes tirar este tema porque hay gente que vive de eso y eso también es un producto del sector. Digo, efectivamente. Yo lo único que pretendo es que cuando un consumidor va a un supermercado, diferencie. Total, que sepamos lo que compramos. Exactamente, que compre lo que quiera. Si yo tengo un aceite de oliva sin apellido, yo ya le llamo los apellidos, con oliva, que viene del lampante y tal, y lo tengo a 2 euros, y tengo un virgen extra o un virgen a 4 o a 5, no me puedo permitir 4 o 5 y tengo que comprar el 2, voy a comprar el 2, sin ningún problema, pero que sepas lo que estás comprando. Exacto. Que tú te llevas de jugo de aceituna, llevas un 2%, o un 5 o un 10, lo que el distribuidor quiere meter. En nuestros talleres, esto al final es la parte más importante. Es decir, que el consumidor, como tú dices bien, sepa lo que compra, ¿no? Nosotros lo explicamos explicando las siglas de AOVE. Aceite de oliva virgen extra, si perdemos la E ya sería un aceite de oliva virgen y si perdemos la V ya sería un aceite de oliva que es un producto químico y que proviene de una refinería. ¿Por qué crees que siendo los mayores productores mundiales como somos hay este desconocimiento tan brutal en el mercado? Pero porque yo, perdóname, pero me van a matar, pero es problema de normativa. El consumidor no es tonto, es que esto debería ser aceite de oliva, punto. Claro.
con más precio o menos precio, si es más temprano o es más tardío, pero aceite de oliva. Y lo otro, lo que está refinado, se tenía que llamar de otra manera. Aceite refinado o aceite corriente o aceite, no sé, tendría que llamarse de otra manera. Y no se debería llamar aceite de oliva nada más que esto. Claro. Los consumidores no son tontos. Lo que está mal es la normativa. Claro. ¿Y por qué está mal la normativa? Pues por lo que quienes han dirigido la normativa a lo largo de los años lo han hecho a propósito para vender esos aceites donde se permite, perdóname, más fraude, y me da igual que ahí me oiga. Ahí es donde quería entrar un poco. Donde se permiten más fraude y donde se permite toda clase de manipulaciones. Claro. Entonces, como eso es lo que ha interesado a todos los grandes que han tenido allí, han influido en las normativas, pues ahora ya ahora es irreversible que queramos. Hace unos años hubo no, eso se tiene que quitar eso ya no se puede, eso es imposible ya. Porque ya es que ya son tantos años que es imposible. Claro, muy complicado. Una verdadera pena que el consumidor no pueda diferenciarlo. El consumidor no es nadie tonto. Tú vas a los... Mira, hacemos el ejemplo con los vinos. Tú tienes el vino joven, el vino de crianza o el vino de reserva, y todo el consumidor sabe que un reserva es más caro que un crianza, aunque también sabe que hay reservas que son malos y crianzas que son mejores que a lo mejor un reserva, pero bueno, eso ya hay está una nomenclatura en la elección, pero las reglas están muy claras y muy bien definidas. En esto no. Esto, aceite de oliva, pues el aceite de oliva es de la aceituna, punto. No tenía por qué tenemos obligarnos a poner virgen extra. Y yo ahora con la palabra AOV, que ha habido muchas, eso siempre, es que no hay que ponerle la sigla, no se tiene que llamar AOV, digo, bueno, pues a mí me facilita la vida, porque es que cada vez que nombras aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen extra, te cuesta trabajo. Sí. La palabra AOV te facilita a la hora por lo menos de expresarse, que sea un poco más fácil la comunicación. Sí, pero es fundamental eso, ¿no? El que el consumidor sepa qué es lo que compra. Que una cosa es el aceite de oliva virgen extra, es otro producto el aceite de oliva virgen y es otro producto el aceite de oliva. En el caso del virgen extra y del virgen, procedimiento mecánico al 100%, zumos ambos, el virgen extra sin defecto, el virgen con al menos uno, y de los lampantes se obtiene el aceite de oliva vía química, ¿no? Sí, vía química 100%. Química o temperaturas superiores a 30 grados, sí. Porque algunas veces dicen, es que no se puede hacer la refinación física. Digo, sí, si suma más la temperatura, con lo cual tiene más ácidos grasos trans y es todavía peor que la química. Claro, sí, total. Y de ese aceite de oliva que sale tan plano de la refinería, en función de la proporción que le hayamos añadido de virgen o de virgen extra, tendríamos aceite de oliva intenso o aceite de oliva suave, ¿verdad? Eso no está en normativa. Eso no está en normativa. Eso no es legal. Eso no es legal. Pero, sin embargo, lo encontramos en el mercado. Lo encontramos en el mercado y si tú estás promocionando, tienes en un línea una botella de virgen extra, temprano o sin temprano, una botella de virgen extra, y el número de centímetros cúbicos es 1 milímetro menor de lo que tiene la normativa, tú tienes una sanción. Y además, eso va por ley. A rajatabla. Sin embargo, que ponga oliva intenso o oliva suave o 0,1 y 0,4, que fue antiguo, y siguen poniéndolo, siguen ahí y no se ponen sanciones. No entiendo por qué. No entiendo por qué. No lo puedo entender, porque es que eso no puede ser esta normativa. Sin embargo, como tú dices, depende de la cantidad que le ponga. Si le ponen muy poquito, un 2% o un 5%, suave, lo ponen aceite de oliva suave. Y si le ponen un poquito más, aceite de oliva sabor intenso. Con lo cual, el consumidor que no sabe dice, a mí no me gusta muy intenso, yo voy a comprar el suave. O al contrario, que también nos ha pasado, es decir, que al que le guste el aceite intenso, natural, etcétera, en muchos talleres nos ha dicho, oye, no, a mí el que me gusta es el que compro, el intenso. Digo, sabes que eso proviene de un aceite de oliva, que es un lampán, y confusión total. Entonces ahora nosotros cuando ponemos frutado intenso, ahora tenemos que tener, si ponemos una botella de frutado intenso ya parece que nos parecemos a un lío, pero que es un lío de normativa.
no que el consumidor sea... Pues yo llevo 40 años hablando de esto y todo el mundo siempre se queda extasiado y sigue, y tú lo estás viendo ahora, Sí, que yo sí. estoy un poco más alejada a lo mejor de los más cercanos, pero y sigue siendo lo mismo, sigue sin enterarse la gente, No. pero sí se sigue enterarse porque la gente no es tonta, Claro. que yo he dado conferencias y he hecho catas con niños de 3 años, niños más mayores, niños de instituto, de universidad, profesores, colegios profesionales, abogados, químicos, Sí, de todo. gente súper formada y no tienen ni idea. No hay ni idea. Ni idea. Falta o sea, muchísimo. de verdad. Son tontos. No. Son tontos. En la normativa, y nadie nos lo explica. en la tampoco. normativa la que está fatal. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer, o que estáis vosotros haciendo, ¿no? Para intentar que la gente entienda que la normativa está mal. Porque al final lo que estamos haciendo es diciendo que la normativa está mal y que hay que ir, hay que aprender a leer lo que se compra. Mirar un poquito más la etiqueta. Totalmente. Vale. Bueno, ya que hemos centrado un poquito el tema de calidades, que yo creo que era prioritario, si nos metemos dentro de los aceites de oliva vírgenes extra, a nosotros siempre en los talleres las preguntas son siempre muy parecidas, ¿no? Y una de las primeras que casi siempre sale es el concepto de acidez, ¿vale? La acidez, oye, a mí me gusta, incluso nos dicen, no, a mí es que me gusta más ácido, menos ácido. Digo, ay, Dios mío, no tiene nada que ver la acidez como concepto organoléptico que la acidez como concepto de sabor, ¿no? Entonces, me gustaría que nos explicaras un poquito eso, ¿no? El concepto acidez que siempre sale. Es que en realidad la palabra acidez... También lleva un poco a confusión, ¿no? Exactamente, no es que esa palabra no es que haya ido el proceso a crear problemas como pasa con los olivas, ¿no? Con los aceites. Pero sí es verdad que no expresa claramente lo que significa la acidez. La acidez es una rotura de las cadenas, es la separación de las cadenas, se rompe una cadena de ácido graso. ¿Por qué se rompe una cadena? Yo siempre hago este ejemplo que creo que es bastante didáctico. Si yo hago un índice de acidez en una aceituna en el mes de octubre, cuando está la aceituna en pleno, si le hiciera en ese momento la acidez a esa aceituna en el campo, la acidez sería 0, porque la grasa biológicamente es neutra. Claro. Entonces, nos tenemos que basar que desde 0, todo lo que vaya sumando es deteriorar el aceite. Nosotros cogemos esa aceituna, la llevamos incluso a un laboratorio, las tratamos perfectamente, las llevamos a un laboratorio, pero como he dicho, hay que machacarlas, ¿no? Con un molino, con lo que sea, hay que machacarlas. Ya va a haber un pequeño proceso hidrolítico porque el agua de vegetación y el aceite van a hacer reacción. Y entonces va a haber ahí un pequeño, ya se va a romper algunos ácidos grasos. Y entonces nos va a dar una pequeña acidez. ¿Qué acidez nos puede dar? 0,01 o hasta 0,2, que es lo que tiene ahora mismo la gran mayoría, te diría que el 99% de los aceites tempranos que hay ahora mismo. Apenas acidez, porque la aceituna se recoge del campo, inmediatamente se lleva a la almazara, inmediatamente se moltura con muy poco proceso y a las 2 horas, a las 3 horas, 4 horas tiene el aceite hecho. Entonces, no hay lugar a que se haga ese proceso de hidrólisis, de rotura, no hay tiempo a que se produzca ese proceso. Entonces, hay muy poca acidez. ¿Cuánto llega? Hasta el 0,2, generalmente los aceites vírgenes extra de calidad. ¿Cuánto está la normativa? En 0,8. 0,8. Una barbaridad. Tenemos un margen ahí que es que con 0,4 o 0,5 no te encuentras un aceite virgen. Ya lo tienes virgen, incluso la mayoría de las veces lampante. Claro. Entonces, la acidez siempre asociada a que es un proceso químico, no es un proceso sensorial, es un proceso químico, de un proceso hidrolítico que se produce entre el aceite y el agua de vegetación. Cuando la aceituna está entera, no hay contacto, pero en el momento que la rompes, como le pasa cuando ataca la mosca, hace un orificio de entrada y de salida, ya está empezando a producirse ese proceso hidrolítico entre el agua de vegetación y el aceite. Entonces ya empieza. Ya hay un deterioro que nos puede llegar. Sobre todo importante que es un proceso químico y no tiene nada que ver. Es que como en el vino, la acidez se cata, entonces hay un poco de confusión, pero bueno, yo creo que eso se entiende bastante bien y sobre todo no está malintencionado. Que no sea adecuada la palabra, cierto, no indica porque acidez se podría llevar de otra manera, pero bueno,
En realidad es rotura de ácido graso. Es un parámetro químico Exactamente. que nos mide Parámetro el químico, deterioro que ha sufrido la aceituna. la aceituna. La aceituna, porque una vez que ya está separada el agua de vegetación en la centrífuga, ya la acidez se mantiene constante. O sea, Claro. es un proceso de deterioro de la aceituna. Bien. Otro de los parámetros que también siempre surgen como dudas, etcétera, es el tema del color. ¿Por qué a priori pensamos que los aceites verdes son mejores? Lo sabemos, ¿no? Que depende de la variedad, etcétera. Pero ¿cuánto de importante es el color en un aceite de oliva virgen extra? Mira, es lo bonito que se ve. Sí, marketing, ¿no? Ya está. Es lo bonito que se ve, porque efectivamente un aceite de oliva virgen extra puede ser de color amarillento, de color verdoso, de color verde intenso, y siempre que no tenga ningún defecto organoeléctrico va a ser un aceite excelente. ¿Qué va a influir el color? Pues porque como antes los aceites cuando se hacían atrojados eran muy amarillos, eran siempre amarillos, pero amarillo oro viejo. Sí. Los aceites que eran de mala calidad, pero hace 30, 40 años, tampoco hace siglos, Sí, no hay que remontarse no a los romanos. Ajá. Entonces, como eran tan amarillos, pues ahora cuando la gente empieza a ver el verde, pues asocia el verde al nada más. Efectivamente, los aceites verdes, la mayoría de los aceites verdes son muy buenos, pero no tiene nada que ver. En una misma variedad hay zonas porque el terreno te puede dar más aceites mucho más verdes y otros menos verdes. Y luego hay otro tema, que es que algunas veces por hacer aceites verdes se comen los aceites que es todo hueso, Sí. es que no tiene. Nos precipitamos a la hora de salir al mercado. Sabor, ¿no? Porque al consumidor le gusta el verde, hay que trabajar bien, no se puede hacer eso, ¿no? Entonces, efectivamente, a medida que la aceituna va madurando, los verdes se van perdiendo, es una realidad. Entonces, claro, la gente toma eso demasiado a pecho para decir los verdes siempre son buenos. No, hay verdes en el mercado horrorosos y con defectos, que no deberían de llamarse ni siquiera vírgenes extra. Entonces, no nos obsesionemos con el color. Además, de hecho, cuando hacemos una cata profesional, los vasos de cata son vasos opacos para que el color no influya en la opinión del catador. Y eso además es normativa. O sea, eso es normativa comunitaria que cuando un catador va a diferenciar, un panel de catadores en este caso, ¿no? Va a diferenciar un aceite si es virgen extra o lampante, no puede ver el color. Para que el color nunca sea una de las cosas que no le debe de influir nunca a un catador. Ahora, eso otra cosa es distinta, es cuando nosotros estamos haciendo una cata, o cuando hacemos una cata para consumidores, o en un restaurante que te gusta ver el color, porque en realidad es bonito. Es bonito. Tanto más verde como más amarillento, siempre un color fantástico los aceites vírgenes. Nosotros como marca de aceite, dentro de Guardián de los Trofeos, cuando atendemos a nuestros clientes en los meses de octubre, noviembre y diciembre, siempre se sorprenden por el color, ¿no? Porque, vamos, lo cogemos antes del invierno, como debe, ¿no? Y claro, cuando nos piden el mismo producto en el mes de abril o en el mes de mayo, nos dicen, joder, Alberto, es que la botella que nos ha llegado no tiene nada que ver el color que nos mandaste en octubre, noviembre. Y es muchas veces complicado explicar, ¿no? Que es un proceso natural de deterioro del color, ¿no? Pero, sin embargo, cuando nos comparan con competencia, nos dicen, joder, es que hay marcas de la competencia que tienen un color verde maravilloso en el mes de octubre y el mismo color verde maravilloso en el mes de mayo. ¿Eso a qué se debe? Yo no estoy entre esas marcas que conservan el color verde. Yo no sé, ni entro ni no entro. Lo que pasa es que sí, el consumidor debe saber siempre que el aceite se oxida. Y se oxida desde el minuto 1 que se realiza. Por eso, ¿de qué es el momento mejor para tomar un aceite? Pues el momento mejor es recién hecho. Noviembre, diciembre, enero, febrero, porque al final se va deteriorando. Está todavía bueno, es un aceite todavía virgen extra y con muy buenas condiciones, pero siempre vais perdiendo un poquito primero de aromas, porque se van primero los aromas y primero se van los aromas verdes y se va yendo el color. Eso es inevitable. Yo siempre lo comparo, digo, nosotros cuando envejecemos nos van saliendo arrugas y eso es que es inevitable. La piel se va oxidando y con los años van apareciendo arrugas y por mucho que te pongas, por muchas cremas muy buenas que te pongas, la piel se deteriora. Si lo conservas bien, puedes tardar un poquito más en que aparezca, pero sale. Pues igual pasa el aceite se oxida, pero el aceite y toda la grasa se oxidan.
Mm. Hay que conservarlo bien para que dure el más tiempo posible, en buenas condiciones, pero tanto el aroma, el sabor y el color se va deteriorando. Se deteriora. Y eso indiscutiblemente. Es inevitable. ¿No? Eso está clarísimo. Y, Por eso todos los años nos debe de dar frutos, Claro. no como los pasados, pero lo normal es que todos los años nos dé frutos para que cada año podamos tener aceites frescos. es que volviendo al principio es un poco lo mismo, es un zumo, es un producto tan natural que cuanto antes lo consumamos mejor. Un producto vivo. Claro, un producto vivo. Hablando un poco también del deterioro, y ya lo último en cuanto a duda, también surge siempre en todos los talleres el tema del sin filtrar. ¿No? A mí el que me gusta es el sin filtrar. A mí, ¿nos puedes explicar un poquito qué diferencia hay entre un aceite filtrado y un aceite sin filtrar? Pues mira, los aceites tal como salen, como he dicho, del proceso de emulturación, se emultura, se bate y se centrifuga y ahí ya tenemos el jugo de la aceituna. ¿Qué pasa? Que por muy bien que limpien las máquinas, siempre hay un poquito de restos de agua, del agua de vegetación, como la aceituna, como todos los frutos, como todas las frutas, tienen un porcentaje de agua, ¿no? Llevan un pequeñito, siempre se va un pequeño, o siempre se va una pequeña parte de pulpa o una micropartícula. Entonces, ¿qué pasa? Nada, eso te lo tomas recién hecho, no pasa nada, porque eso es totalmente natural. Lo que pasa es que ese aceite, esas gotitas de agua o de microemulsiones que puedan suponer en el aceite sin filtrar, cuando pasa un tiempo van decantando, porque al final es agua, van decantando, y ese agua son el agua de vegetación, lleva muchos azúcares y fermentan. Y entonces al final le dan al aceite mal olor y mal sabor. Y además se quedan abajo, se acumula abajo, eso es feo a la hora de verlo, y sobre todo, aparte que sea feo, es que le confiere algo de mal color y mal sabor al aceite. Entonces, ¿qué pasa? Que se recomienda totalmente, yo no tengo aceite sin filtrar nunca, unos filtros que son papel de celulosa, que no hay nada que pueda alterar lo más mínimo, simplemente que lo conocemos es como un filtro como los del café, filtrar ese aceite para que esas pequeñitas partículas se queden ahí y no vayan a la botella, y la botella vaya perfecta. Y se conserve mejor a lo largo del tiempo. Exactamente, se conserve muchísimo mejor, tanto en la vista como en las sensaciones, en el olor y el sabor de los aceites. Entonces eso es lo único que se hace con el filtrado. Recomendación, si tú te tomas un aceite sin filtrar, inmediatamente no pasa nada. Si eso le pudieran poner una fecha de caducidad o de consumo preferente de 1 mes o 2 meses, pues ya está, pues tómatelo. Pero es que yo he visto en garrafas de 5 litros vender aceite sin filtrar. Eso es una barbaridad, porque es solo sacar dinero al consumidor. Total. Y ese aceite al final, cuando hayan pasado 6 meses, el aceite va a ser casi lampante. Sí. Además ahí también se confunde mucho el tema eco, que piensan que es más ecológico. Porque como está más emulsionado, se creen que es más espeso, porque está más emulsionado, más natural. Nada de nada. Lo que lleva son micropartículas de agua que le dan esa emulsión, y que si te la tomas pronto no pasa nada, pero que como se decanten, en el momento que decantan, eso empieza, es que ese agua de vegetación lleva muchos azúcares. Acelera el deterioro. Y acelera el deterioro del aceite, una barbaridad. Claro. Entonces esa es la única cualidad. Si tú te le quieres tomar reciente, perfecto. Vale. Pero que para conservarlo en una botella... No. Porque muchas veces dicen, no, pero es para lo que vendo al principio. Claro, pero el que lo compra o el que lo regala, ¿cuándo se lo va a tomar? Claro. Si se lo toma, tú le dices que te lo tome inmediatamente y se lo toma inmediatamente no pasa nada. Pero si se lo va a tomar dentro de 6 meses, que puede ser porque está dentro de su fecha de consumo preferente de sobra, pues ya no va a ser igual. Entonces, conviene cuando metamos en una botella que el aceite vaya filtrado. Importante. ¿El aceite de oliva virgen extra caduca? No, caduca no. Consumo preferente, te puedes tomar un aceite rancio, no te pones malo. Nunca te llega a perjudicar para el organismo. Tú te tomas un trozo de tocino, un trozo de morcilla rancio, y ¿qué pasa? Te lo tomas y no pasa nada, no te pones malo. Simplemente que está malísimo, porque está rancio. Entonces lo vas a desechar antes porque no te gusta, antes que te vaya a hacer daño. Ese problema nunca lo va a tener el aceite, porque siempre vas a rechazarlo porque no vas a soportar, igual que si te tomas eso, un trozo de tocino rancio, no te va a poner malo, pero eso no hay quien se lo aguante, ¿no? Pues igual pasa el aceite.
No hablamos de fecha de caducidad, hablamos de fecha de consumo preferente. Exactamente, por eso, como no te va a poner malo, por eso, pues no hay caducidad, no se caduca, pero desde luego lo va a rechazar y además cuando se haga una analítica, cuando se cogen de vez en cuando para hacer analítica, eso va a tener ya unos índices de oxidación altos, y entonces eso hay que quitarlo del mercado, porque te lo van a rechazar. Pero eso, porque haya subido el índice de próxido, el K170, bueno, o la estabilidad del aceite. Pero no, por eso no se pone fecha de caducidad, pero sí consumo preferente. Y deberíamos de guardarlo. Y de ser bastante estricto en el consumo preferente, porque al final es tu marca la que está en juego. Y que te consuman a ti un aceite cuando haya pasado 2 años, pues no te beneficia como marca, porque al final ese aceite no va a estar bien, no le va a gustar a la gente y no te lo va a comprar más. Claro. Entonces estamos obsesionados en poner una fecha de consumo preferente muy larga, y yo creo que eso ya a nivel de empresarios creo que se equivocan, porque no, el aceite va cambiando. Y cada año hay nuevos, y cada año hay que comprar aceite nuevo, y no hay que guardar aceite. No. Hay que ir comprando, y cada año se cosechan. El año pasado, como los aceites, estos 2 años, como los aceites estaban altos, a mí me preguntaban, hoy voy a comprar porque como va a subir. ¿Qué va a subir al final? Al cabo del año, ¿cuánto te va a gastar más? Y además que no tiene sentido acumular aceite. En una familia, ¿cuánto te va a gastar más? ¿30 euros? ¿Y te vas a tomar un aceite ya rancio? Sí, total. 30 euros al año. Es una insignificancia. ¿Y qué vas a acumular? No merece la pena en absoluto. Cada año hay aceite nuevo y cada año hay que renovar el aceite y punto. Para cerrar un poco el bloque de conceptos básicos, me gustaría que, Virgen Extra lleva intrínseco el aroma, sabor, la experiencia, etcétera, ¿no? Pero para nosotros como marca también es imprescindible hablar de la medicina natural que estás comprando, ¿no? Que al final es un producto saludable al 100%, que no nos quedemos solo con la idea de uy, qué bueno está, qué bien, qué buena está la tostada, pero que al final estamos aportando a nuestra salud, ¿no? Efectivamente, los vírgenes extras tienen 2 características que siempre claro, totalmente, que se diferencian de todo lo que hay en el mercado, que es, por supuesto, el valor sensorial, el olor y el sabor, que los demás ya hemos visto, ya hemos hablado, que se les quita totalmente, y luego las características nutricionales, el valor saludable. El valor saludable, además, cada día los nuevos mercados donde no son consumidores de aceite se están entrando muchísimo por los componentes nutricionales. Claro. Fundamental. El aceite tiene un contenido fenólico importantísimo, y además está casi siempre muy relacionado también al sensorial. Sí. Y eso no lo tiene ningún aceite que veis en el mercado, ninguno. Entonces eso le está dando un prestigio bastante grande. Algunos ya un poco obsesionados, en el sector de Estados Unidos, que está obsesionado con cantidades de polifenoles. Si el aceite unos años tendrá más, otros años tendrá menos, porque cada campaña y las condiciones climatológicas son diferentes, y van a evolucionar de forma diferente, y van a salir al mercado con más contenido o menos contenido fenólico, pero de todas maneras siempre lleva un contenido fenólico importante. Y es la única grasa. Yo digo siempre que en la grasa no tenemos que las dietas, las grasas, no, grasa hay que tomar, claro. Porque es que hay vitaminas que son liposolubles y que si no tienen grasa no las podemos asimilar. Claro, o sea, la grasa es importante, entonces hay que elegir la grasa más saludable. Claro. Ahí está el tema. Y la grasa más saludable, sin ninguna duda, es el virgen extra, sin ninguna duda. Yo hace muchos años hacía unos seminarios en Japón con la Asociación Mundial de Jefes de Cocina de Japón, y iba con un cocinero mallorquín, y bueno, siempre ya muy interesado, y decía, que no venimos a cambiar la cultura, que tenéis una cultura impresionante. Maravillosa. Una cultura gastronómica que es una maravilla. Lo único que queremos es que tu grasa, que estás utilizando un aceite refinado, un aceite de sésamo, un aceite que estás utilizando eso, la cambies por un aceite saludable. Es lo único que queremos, que cambie esa grasa. No que cambies tu cocina, claro, sino que cambies la grasa. Claro. Y en vez de consumir o la mantequilla o así, que consume mucho el sésamo o la soja, que cambie eso por consumir una grasa saludable. Y claro, cuando veían que hacíamos eso, porque al principio íbamos por la escuela de hostelería,
Y recuerdo que la primera escuela de hostelería, pues había 30 alumnos de la escuela de hostelería. Terminamos en Hokkaido con 350 jefes de cocina. Wow. O sea, ellos se iban, el primer, esto nos echaron ahí a ver cómo va esto a los alumnos, ¿no? Y algún profesor. A ver si gusta o no gusta. Y a medida que íbamos subiendo de Japón, y terminamos arriba, como digo, fue impresionante porque ya las salas que habían reservado no cabían. Y era porque la gente ellos vieron que no venían aquí dos españoles a decirle, cambia tú y pon a salmorejo. Bueno, que lo puedes incorporar, pero que no venimos a eso. Y el cocinero además insistía mucho, hacía algún plato español o algún plato de Andalucía, porque eran los dos de aquí, algún plato de aquí, pero lo importante que era hacer las cosas suyas, cambiando la grasa. Sí. Se quedaban alucinados. Claro. Tuvimos un éxito exagerado, lo único que pasa es que lo hicimos antes de tiempo. Pues la Junta de Andalucía hace muy bien las cosas algunas veces, pero a destiempo. Entonces, detrás no venía un sector productor importante. Claro. Tampoco en aquellos momentos, ya hace más de 20 años, no había tanto virgen extra de alta calidad como lo hay ahora. Entonces, al final, decía yo, van y compran aceite italiano. Claro. Le hemos dado la oportunidad de que compren aceite italiano, que es lo único que tenían ellos, aceite a disposición en los supermercados. Claro. La idea era muy buena, pero el momento en que lo hicimos quizá fue un poco, tenemos que haber ido, como hemos ido otras veces después, de la mano de productores importantes y de distribuidores, que entonces ya ahí hace una gran campaña. Pero de todas maneras fue una experiencia interesantísima. Claro. Pero por eso, porque añadir una grasa saludable a lo que tú ya cocinas, que por sí es buenísimo, un cambio. Vender salud, al final. Increíble. Y los japoneses, los alemanes, muchas que están muy pendientes, y Estados Unidos. Están ahora mismo con tanta comida basura, pues entonces están procurando todo que sea más saludable y lo tenemos a huevo. Sí, total. Pero hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Y hay que invertir en trabajarlo. Sí. ¿Sabes tú que no lo haces? Sí, no. Para cerrar, Anuncia, nosotros como Leo Escuela, nuestro objetivo principal es eso, ¿no? Intentar convertirnos en mejores embajadores del aceite de oliva y que sepamos defender un poquito más lo nuestro, ¿no? ¿Los ves necesarias nuestra labor? No es necesario, es fundamental. Es que empezar desde abajo es súper importante. Yo cuando he hecho cosas con los niños, te sorprende enormemente lo que hay, es increíble. Mira, una de las últimas experiencias que yo tuve en colegio, que me llamaron, yo he hecho muchas, ya te digo, con muchos sectores, desde primaria hasta colegios profesionales, ya me gusta mucho con el colegio de abogados, he hecho cosas con los arquitectos, muchas cosas. Pero una de las últimas experiencias, te las voy a contar por si te sirve de eso, me llamaron de un colegio de aquí de Jaén para darle una cata a niños de 3 años. Yo dije, por favor, con 3 años, ¿qué le hago? ¿Qué le hago yo con 3 años? Es que ¿qué van a catar los niños con 3 años? Bueno, pues de las catas que más me he preparado, porque complicadísima. Y tú puedes hablar de aceite en cualquier sitio, no, es que depende del público que vayas, la forma de hablar es totalmente diferente. Y 3 años era un reto que yo no me lo había planteado nunca. Entonces fue muy curioso porque me cogí unas copas, no tenemos copas azules y copas rojas, pues me puse a todo lo que son la aceituna, la hoja, no sé qué. Y luego me llevé unas copas rojas y otras azules y le puse 2 aceites diferentes. Uno con defecto y otro virgen extra muy bueno, planito, bajito, para que tampoco les era. Y entonces los pasaban, iban unas pocas clases, primero una, luego otra, y lo iban oliendo. ¿Cuál te gusta más? Y pues decía, pues el del azul. Entonces yo me había preparado una cintita de raso, y a que le gustaba más el azul le ponía la cintita azul, a la que le gustaba el rojo le preguntaba el rojo. En eso olieron todo. Luego ya pasaron, y no le iba a hacer que probaran el aceite, porque no es tan pequeño. Le pusimos unos platos con el aceite del azul y el aceite del rojo, el bueno y el malo, vamos, porque... Y
Y claro, cuando ya lo iban probando con el pan, venía, señor, cámbiame la pulsera. Cámbiame la pulsera. Esta no es la mía. Y era graciosísimo, porque claro, mira, la madre no te puede imaginar, Claro. de verdad, porque decía, pero si mi marido es agricultor y nosotros en mi casa tomamos aceite buenísimo, ¿por qué ha elegido el atrojado? Y era graciosísimo, pero a mí lo que más gracia me hizo y lo que fue una lección para mí era cuando decía, ya cuando lo probaba, cuando el olor, claro, no estaba acostumbrado al olor a atrojadillo, que se ha tomado toda la vida en la casa y se sigue tomando todavía. Claro. Pero claro, cuando probaban el otro en la boca, decían, señor, cámbiame la pulsera, que yo quiero. Me he equivocado. Gracias. Qué gracia. Entonces, que es verdad que educándolo desde pequeño, pues, el sentido es muy diferente. Yo hace muchos años, si no quieres que lo barra, me cogí la normativa de enseñanza. La LOSE o la LODE, fui cambiando, porque ahí lo hice en un par de congresos y lo fui cambiando uno de otro. Y me adapté. Vamos a ver, por ejemplo, infantil, ¿qué se estudia en infantil? Los colores, los no sé qué, pues vamos a estudiar los colores de la aceituna, vamos a colores no sé cuándo, las formas. Pues, entonces me fui los objetivos y me los fui relacionando todos con la aceituna. ¿Qué empieza a sumar? Pues 1 y 2 aceitunas. 1 más 2 aceitunas son 3 aceitunas, no sé cuánto, hice una cosa esa. Luego me cogí ciclo medio, ¿no? ¿Qué hace ciclo medio? Pues no sé, ciclo medio, no sé cómo se llama ahora, GBO o lo que se llame, pues que se estudia en matemáticas. Venga, vamos a hacer ecuaciones, vamos a hacer rendimientos de la aceituna, vamos a hacer, no sé cuál, vamos a ir al campo y vamos a ver cómo los brotes en ciencias, cómo se mueve un árbol, cómo la flor del olivo, no sé cuánto. En literatura, ¿cuántas cosas tenemos en literatura? Brutal. Que es una barbaridad. Brutal. Vamos a trabajar todos los autores que han trabajado el olivo y vamos a darle, sobre todo en Jaén, ¿no? Porque no sé tú hasta dónde llega, me imagino que querrás llegar a todos los sitios, pero bueno, como zona productora sobre todo, que no conocemos, vamos a conocerlo. Yo qué sé, la pintura. Sí, igual. Pintura de oliva, de cosas hay. O sea que en todas las materias que tú te metieras, yo hice todo y luego digo, qué pena, porque es que eso se tenía que utilizar. Claro. Pero yo, al final, mi hija dice, te voy a hacer una unidad didáctica al final. Pero eso hace un montón de años y todavía no se ha hecho nunca nada. Pero es verdad que en todos los niveles educativos hay un montón de cosas donde se pueden aplicar el aceite. Y hombre, son las productoras que dicen, es que yo no tengo oliva, me da igual, si es que tú dependes de eso. Si no dependes de eso, tienes una tienda, si no tienes una industria que está relacionada, si no tienes un medio de transporte, si no tienes... Es que en una zona tan productoras como Jaén o Córdoba o La Mancha, no voy a decir solo Jaén, es que el olivo, no lo explotamos. Quiera o no, está en tu vida. El aceite está en tu vida porque es que dependemos directa o indirectamente de ese producto. Entonces, empezar a trabajar y hacer una escuela me parece una idea genial y que te aseguro que no va a llegar tanto como quieres. No, porque llega, pero luego se pasa y viene y otro, pero hay que empezar. Sí. Ya está clarísimo y me encanta la idea y cada vez que queráis contar conmigo, estoy a vuestra disposición. Pues nada, Anuncia, yo que sé, estaría hablando contigo de aceite todo el día, ¿no? Pues imagínate yo, no se me acaba. Pero bueno, lo bueno es que hemos dejado muchos campos abiertos, no hemos tocado el tema de la gastronomía, no hemos tocado el tema de salud con profundidad, es decir, que ya tendremos oportunidad de ir avanzando en otros capítulos posteriores, porque me ha encantado, de verdad, lo he disfrutado un montón y creo que nuestros suscriptores pues igual también lo disfrutarán porque ha sido un orgullo que nos hayas contado con tanta paciencia, tanta pasión, todo lo que hemos... Me dice, no, es que hablo, digo, no, yo no hablo bien porque no soy de hablar bien, no soy pero de la pasión pero está... Exactamente, lo que sí pongo es porque me lo creo, digo, es que lo que hablo es porque me lo creo y entonces transmites porque tú te lo crees, ¿no? Y eso sí que, eso es cierto que lo tengo. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, espero que lo hayas disfrutado igual que yo y os invito a que sigáis con nuestro contenido tan interesante como el que hemos tenido hoy con Anuncia. Muchísimas gracias, Anuncia. Gracias. Ha sido un placer, de verdad. Para mí también. Gracias.